Hola, soy Dani Facho y esto es De Tripas Corazón, el podcast de Singlutenismo. Soy celíaca, experta en vida singlutenista y estudiante de dietética. Desde Singlutenismo ayudo a personas y empresas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten a través de mi web, mis redes sociales y mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista. En De Tripas Corazón haremos digeribles los temas más complejos relacionados con la vida singlutenista de la mano de los mejores expertos en la materia. Espero que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos. Los pacientes singlutenistas con Pedro Soriano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tripas Corazón. Hoy hablaremos de qué pasa cuando los singlutenistas nos encontramos en esa parte de nuestra vida que nos sitúa como pacientes de una patología. Veremos qué supone en nuestra vida que seamos pacientes y qué podemos hacer al respecto. Para hablar de los singlutenistas como pacientes, nadie mejor que Pedro Soriano, que a través de la iniciativa FF Paciente lleva años poniendo en valor el papel de las personas que tenemos alguna patología. Hace mucho, al principio de Singlutenismo, escribí un artículo de opinión en mi página sobre si la celiaquía debería considerarse una enfermedad o no. En aquel momento era, por supuesto, consciente de muchas de las limitaciones con las que tenemos que lidiar los singlutenistas, e incluso había tenido la oportunidad de conocer a gente que lo había pasado fatal hasta el diagnóstico. Lo que yo observaba era que antes de mi diagnóstico sí estaba enferma, aunque no percibí los síntomas hasta que desaparecieron, los había normalizado, y que después, con la dieta sin gluten, me encontraba perfectamente. Lo mismo le decía a quienes habían pasado por un calvario. Ahora todo está bien, les decía. Me parecía inadecuado tratarnos de enfermos. Creía que no era justo con aquellas personas que sí tienen enfermedades graves, que sí sufren y que sí lo pasan mal. Y sentenciaba con un simplista: solo eres celíaco. Algo que me irritaba especialmente era que las personas que yo veía que se empeñaban en llamarlo enfermedad eran precisamente las que se enfadaban, reclamaban sus derechos desde una rabia para mí exacerbada y hablaban en todo momento de los productos específicos sin gluten como nuestra medicina. Y aunque sigo en desacuerdo con muchas maneras de visibilizar las cosas que van mal en el mundo singlutenista, mi opinión sobre este tema ha cambiado mucho. Para empezar, tenía una imagen del paciente convaleciente, con la que ahora no me identifico. Creo que ser personas con actitud proactiva en relación a su patología no está reñido con ser conscientes de las limitaciones o, casi mejor, los condicionantes que rodean esa enfermedad. Y mucho menos entro ya en comparativas para ver quién está más enfermo y se ha ganado mejor el derecho a usar este término, ¿no? Lo que veo es que cada uno tenemos lo nuestro y cómo nos relacionamos con ello no nos pertenece a nadie más que a nosotros. Os soy muy sincera, sin pretender que una etiqueta me defina o me limite, y viéndolo en la distancia, lo que más me hizo reconciliarme con ese papel de paciente fue conocer el trabajo de FF Paciente, la iniciativa con cuyo creador hablaremos más adelante. A raíz de ello, descubrí que mi actitud para con la celiaquía, que me ha tocado a mí, encajaba en lo que desde FF Paciente denominaban paciente activo. Luego ahondaremos en esto, pero por ahora lo traía a colación porque me gusta tener muy presente que yo soy tan paciente como cualquiera de los demás singlutenistas. Cuando nació Singlutenismo, mi única intención era recopilar en algún lado las recetas que iba haciendo y que, por la influencia gastronómica familiar que tengo, eran muy distintas a las que encontraba en algunos blogs sin gluten. De manera muy natural, porque la verdad es que soy una persona muy resolutiva por naturaleza, Singlutenismo se fue convirtiendo en lo que es hoy en día, un lugar desde el que ayudo a los singlutenistas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten. Tanto en el momento del diagnóstico como cuando ya llevamos un tiempo siendo singlutenistas, veo muy importante tener una mano amiga que nos acompañe. Y por supuesto, para eso estamos muchos compañeros aquí en las redes sociales, pero también es algo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros a pequeña escala dentro de nuestro entorno más cercano. En este punto, tenemos que conocer muy bien nuestras limitaciones, saber hasta dónde podemos llegar y ser responsables. De la misma manera, cuando buscamos ayuda en otros singlutenistas, nos tocará filtrar la información que nos llega y quedarnos con aquella que realmente tiene un sustento.
Y es que en un mundo tan sobresaturado de información, lo difícil es encontrar y distinguir aquella información fiable de la que no solo no lo es, sino que además puede poner en peligro nuestra salud. No voy a entrar en cómo funciona el algoritmo de Instagram porque nos eternizamos, pero si os fijáis por cómo circula la información en nuestras vidas hoy por hoy, lo que llega es lo que se hace más viral, independientemente de su calidad. Esto es algo que como pacientes nos afecta de una manera bestial. Pensad ya no solo en cómo nosotros podemos filtrar la información que nos encontramos, sino en todas aquellas personas que cocinan para nosotros o con las que compartimos vida, que pueden estar recibiendo la misma información contradictoria o poco segura. Pensad en el amigo que os invita a comer a su casa y ha cogido una receta supuestamente sin gluten de internet. O pensad en el restaurante que recomienda una influencer celíaca por Instagram en el que ha comido y no le ha sentado mal. En el primer caso nos encontramos con muchas recetas por internet que no tienen en cuenta las marcas, si los ingredientes son genéricos o no, o que no es suficiente con usar ingredientes sin gluten para que el plato sea seguro. En el caso de la influencer, los inglutenistas sabemos que ese yo como ahí y no me sienta mal no es lo que determina si un restaurante es seguro para nosotros. No vamos a luchar contra este monstruo de la visibilidad porque la batalla está más que perdida, pero sí que podemos ser conscientes de en qué aguas navegamos y sobre todo procurar dar más alcance a lo que sí vale. Recomendar, compartir, dar me gusta y comentar publicaciones fiables es lo que contribuye hoy por hoy a que el mensaje que vaya calando sea el que vale la pena. Es poco lo que podemos hacer, no os lo voy a negar, pero más es nada. Cuando desde plataformas más grandes o a través de nuestro entorno más cercano nos armamos de paciencia para hacernos ver, para transmitir el mensaje adecuado y para buscar un poquito de empatía, lo hacemos con toda la esperanza de estar contribuyendo poquito a poco a que el mundo sin glutenista sea mejor para todos. Es verdad que luego llega un programa de televisión en prime time a decir barbaridades sobre el gluten y la celiaquía y sentimos una enorme frustración y que todo ha sido en balde. Pero no nos queda otra que volver a remangarnos y seguir construyendo. Lo del programa de televisión no es un decir. Tengo un artículo en mi página que se llama ¿Por qué los celíacos nos enfadamos cada vez que se habla de gluten en la tele? Que os dejaré enlazado aquí en las notas del programa. La verdad es que la situación que dio lugar a ese artículo no tuvo desperdicio. Y hablando de influencers, vaya por delante que entre ellos hay todo tipo de mensajes. Efectivamente, hay youtubers, instagramers y demás personas de gran alcance que sí son conscientes de que una gran comunidad conlleva una gran responsabilidad, que comparten información contrastada y que antes de decir una barbaridad se callan. Pero también los hay que, quién sabe, si por desconocimiento o por inconsciencia, son mucho más irresponsables con lo que difunden. Los sin glutenistas conocéis estos mensajes de sobra, los del sin gluten por adelgazar, los que dicen que son intolerantes al gluten, los que son celíacos y se saltan abiertamente la dieta sin gluten. Podemos entrar a debatir aquí muchas cosas, desde luego, porque por supuesto que cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, si tus acciones, por ser públicas, pueden afectar gravemente a otras personas, la cosa ya cambia. Quizás podrías no hacer públicas ciertas cosas, que no es necesario. Hace poco una chica con casi 500.000 seguidores en Instagram compartía los productos con gluten de una empresa diciendo que ella es un poco intolerante al gluten y que los comía sin problemas. La verdad es que insistía mucho, es verdad, en que los productos no eran aptos para celíacos y hasta ahí bien. Pero que promocione los productos como aptos para intolerantes al gluten resulta muy peligroso para quien no tenga el mensaje muy claro, especialmente cuando lo que se sabe a día de hoy es que la intolerancia al gluten no existe. Os parecerá que este caso es muy extremo, que esta persona por tener tantísimos seguidores hace, entre comillas, más daño que cualquiera de nosotros si nos equivocamos al dar información. Y sí, no lo voy a negar, pero también creo que toda pequeña acción contribuye, para bien o para mal, y que por lo tanto es importante que seamos nosotros, los pacientes, influencers de masas o de nuestro entorno más cercano, los primeros que debemos estar bien informados y concienciados con lo que nos toca. Os dejo en las notas del programa otro artículo que tengo al respecto del tema de la intolerancia al gluten, lo sobre que por qué no debemos hablar de intolerancia al gluten, y damos paso ya a la entrevista a Pedro Soriano. Pedro Soriano es enfermero y es el creador y presidente de la asociación FF Paciente.
Este proyecto tiene como finalidad visibilizar las aportaciones de los pacientes a través de las redes sociales, eventos y otras iniciativas y poner en valor a los pacientes y su gestión de sus patologías. Además, es profesor en la Universidad Europea y es un gran referente en cuanto a todo lo relacionado con la salud digital. A muchos os sonará su nombre porque es para orgullo y satisfacción mía el autor del prólogo de mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu casa, A mi casa, sí. Mi audio casa. tu audio casa. Eh, yo ya te dije, en cuanto nació el podcast, te dije, tú vas a tener un sitio aquí, porque, vamos, lo contaba antes, ya lo escucharás, pero bueno, lo contaba antes que para mí la percepción de lo que es el paciente cambió completamente a raíz de FF Paciente, por Ostras. esta cosa del, sí, del paciente activo. En todas tus intervenciones pones en valor esta figura, ¿no? La del paciente activo. Así que la primera pregunta contigo es más que evidente. ¿Qué es ser un paciente activo? Bueno, realmente ser un paciente activo puedes encontrar muchas definiciones, ¿no? Diferentes, pero para mí es una persona que tiene conciencia y que es capaz de hacer frente con sus herramientas a su día a día con la enfermedad, ¿no? Es Ujú. esa persona bueno, eres tú, ¿no? Tú eres un gran ejemplo, ¿no? Es verdad. O sea, para mí ser un paciente activo es dar un paso adelante, ya no solo cuidándose a uno mismo con su patología, con su enfermedad, sino ser capaz de innovar, ser capaz de intentar mejorar la vida de los demás, la de su comunidad, la de su día a día. Es esa persona que no es pasiva, que solo hace caso a las indicaciones que le dan los profesionales, sino que toma un rol activo en su vida, ¿no? Que se cuida, que tiene conciencia, que se informa de lo que es su enfermedad. Pero ya dar un súper salto, ¿no? Eres tú, ¿no? Es decir, es empezar a hacer proyectos, empezar a hacer un montón de iniciativas, hacer una red de contactos, crear comunidad virtual, en fin. Yo creo que ser paciente activo es tener esa motivación interna, ¿no? De que haciendo todo esto te ayudas a ti y ayudas a los demás. Qué chulo. Yo me Me iba a encanta. hablar, o sea, que tú me tienes que cortar, ¿no? Como, no te cortes, como ya tenemos confianza, tú dime, Pedro, cállate, porque yo me puedo hablar y podemos hacer un podcast largo, ¿eh? O sea que, No te preocupes, que aquí tenemos tiempo. vale, vale. Em, una cosa que a mí como una palabra que se me viene mucho cuando hablamos del paciente activo es el tema de la responsabilidad y o sea, y para empezar, la responsabilidad con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos responsabilizarnos de nuestra salud como pacientes? Bueno, yo creo que lo primero de todo es no tenemos que hacerlo solos, ¿no? Yo creo que tenemos que Ujú. ser conscientes de que hay un equipo sanitario y profesionales que tenemos que tener esa confianza y ese acercamiento hacia ellos para intentar hacer un plan de cuidados, un plan donde sigamos un tratamiento, un plan donde podamos evaluarnos, un plan donde haya confianza para hablar todo esto. Entonces, claro, te diagnostican una enfermedad que no conoces de nada o la conoces de oídas, ¿no? O que a lo mejor le ha pasado a algún familiar, que eso es lo que suele pasar. Y entonces tenemos que tener claro que para responsabilizarse de algo tenemos que tener las herramientas adecuadas, que es información clara y concisa, que es tener esa confianza con los profesionales, saber que son el sello de calidad y saber ser críticos con las informaciones y las personas que nos encontramos alrededor nuestro, ¿no? Entonces, hacer esos pequeños cambios poco a poco para responsabilizarnos, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que te pones a informarte de todo lo que es tu enfermedad, sabes lo que tienes, sabes cómo cuidarte, todo esto junto con los profesionales sanitarios, y yo creo que, bueno, aquí la labor de la enfermería, yo es que soy, como a ser enfermero, claro, pues tiro a mi casa, Claro. ¿no? Pero es que, claro, las enfermeras entrenan, cuidan, acompañan, son capaces de estar al lado del paciente todo el tiempo posible, porque en los hospitales estamos 24 horas y en atención primaria hacemos el seguimiento de atención primaria, ¿no? Entonces, ese paciente para responsabilizarse, tiene que saber que no está solo. Creo que debe apoyarse en los profesionales. Y los profesionales sanitarios tenemos que ser capaces de dejar nuestro hombro y de darle roles y aprender juntos, ¿no? Porque al final cada patología, pues podemos tener tú y yo la misma enfermedad, pero yo a lo mejor la llevo peor y tú la llevas mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante que empezar sin estar pensando que no estamos solos.
No sé si he Em, contestado la pregunta. Sí, sí. Pero De hecho, me ha gustado mucho lo que has dicho eso, ¿no? Del tener un plan. Yo el concepto de plan, la primera vez que se lo escuché fue hace 2 podcasts a Sergio Farráis, que dijo pues que el paciente tiene que tener, ¿no? Su diagnóstico, su tratamiento y un plan. Y dije, uy, un sí, plan, o sea, porque y me ha gustado mucho, sí. sí, además un plan porque es importante, porque al final la gente uno piensa como paciente en tu calidad de vida, ¿no? ¿Quieres vivir Sí, mejor o quieres vivir de la mejor calidad posible? Y para eso necesitas un plan. Un claro. plan para cuidarte diariamente, para tener cuidado en las cosas que no te puedes exceder, para saber las cosas que tienes que hacer y que no, la importancia de la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues un montón de cosas que tienen que hacerlo, pero que no tienen que hacerlo solos, que eso es lo que un Claro. poco quiero decir. En la línea de esto del encontrarnos solos, ¿no? Ujú. Muchas veces, esto es una cosa que nos pasa concretamente mucho a los inglutenistas, que nos sentimos muy solos. Es decir, a nosotros nos pasa que nos dan, bueno, obviamente hay de todo, ¿no? Quienes vamos con Sergio tenemos mucha suerte, pero es muy frecuente que nos den el diagnóstico de celiaquía o de sensibilidad al gluten no celíaca y nos tiren a la calle y nos digan, ala, haz dieta sin gluten y no nos digan nada más. Entonces, de alguna manera muchos no sabemos qué tenemos derecho a reclamar como pacientes. O sea, qué derechos, o sea, qué podemos esperar los pacientes? Y podemos decir, oye, esto no funciona así. Claro, esto es un tema que es un gran melón, ¿no? Es Pero un melón. es un gran melón que seguramente muchas personas tendrán más información que yo, ¿no? Pero bueno, yo quería decir algo básico, ¿no? Tenemos una Ley General de Sanidad que además me acuerdo siempre porque fue en abril de 1986, que es cuando yo nací, entonces por eso me acuerdo. Ah, Pero fue cuando se recogió un catálogo de los derechos de los ciudadanos, ¿vale? En relación al mundo sanitario, ¿no? Posteriormente se ha ido modificando, se modificó en 2002, en fin, un poco para hacer una regulación sobre todo de la autonomía del paciente y de sus derechos, ¿no? Pero el paciente tiene derecho, por supuesto que sí, tiene derecho a la intimidad, a la confidencialidad, tiene derecho a la información asistencial, a la sanitaria, a la epidemiológica, ¿no? A ser capaz de presentar una reclamación, presentar reclamaciones y sugerencias. También a participar. Es una de las cosas que tienen derecho a participar en el sistema de salud, en diferentes actuaciones, ¿no? Y yo creo que, seguro que hay más cosas, ¿no? Pero una de las cosas que creo que es muy importante es que tienen derechos en la toma de decisiones, ¿vale? En respecto a su salud. Y es que es un derecho, ajá, está recogido. O sea, el problema que nos encontramos es que cuando llegamos al sistema, el sistema está creado de una manera que es muy compleja, ¿no? Entonces, muchas veces el profesional no te da acceso, no te da ni siquiera opción, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones o lo que tú dices, ¿no? Que os sentís muy abandonados. Eso es un gran error del sistema. El sistema, porque al final, ya por lo que nos conocemos, tú sabes que la gente que se implica, ¿no? La gente que se implica como profesional, ¿eh? ¿No? Tú tienes a profesionales referentes muy marcados, que sabes quiénes son y sabes cómo trabajan, ¿no? Pero son gente que le gusta lo que hace, le apasionan, tienen esa vocación, tienen ese lado más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, muchas veces es algo personal y otras veces es que claro, no hay tiempo, el sistema no favorece que estos derechos claro. se cumplan al 100%, ¿no? Pero es verdad, o sea, tenemos derechos a la toma de decisiones en salud. ¿Cómo puede ser que los pacientes, ¿no? Como tú decías, vosotros salgáis, que dices, sí, haz una dieta sin gluten, pero os quedéis ahí? O sea, tienes Sí, que sí, buscarte la búscate la vida, vida. ¿no? Entonces, hombre, hay que analizar más a fondo, ¿no? Pero eso no debería ocurrir. O sea, nosotros como profesionales deberíamos ser capaces de ser de nexo de unión, que es una de las cosas que se nos olvida. El tiempo que tenemos en consulta es el que hay, ¿no? El tiempo que hay en los hospitales, esto ya lo sabemos, es corto, es poco, es insuficiente. Pero ser capaces de ser nexo de unión, eso Justo. tenemos que aprenderlo, ¿no? Tenemos que Dar aprender a, referencias, sí. exacto. O sea, tenemos que Sí, sí. aprender a decir, mira, pues es que aquí estás tú, por ejemplo. Aquí podemos encontrar alguna asociación, aquí podemos encontrar algún foro, aquí podemos encontrar, en esta comunidad puedes encontrar estos recursos, en esta web que he filtrado yo como profesional. Te puedo Eso es, decir, claro. ¿no? Te puedo decir que vas a encontrar tal, ¿no? Entonces, ese papel de nexo, ¿no? De intentar conectar, de intentar sumar, eso no lo tenemos interiorizado los profesionales. Entonces, es una de las cosas que bueno, que yo creo que deberíamos mejorar, ¿no? Pero bueno, derechos Mm. hay. O sea, derechos hay. Lo que pasa es que luego cumplirlos y que la gente sepa, porque hay mucha gente que no sabe que tiene estos derechos, ¿eh?
Precisamente por eso te lo preguntaba, porque es que realmente yo es una cosa, ya te digo, yo personalmente he tenido mucha suerte en el sentido de que, pues mi diagnóstico fue como muy seguido, ¿no? Como no tuve que dar muchísimas vueltas, o luego cuando me han tocado las revisiones antes de venir a Madrid, por ejemplo, eh, yo llegaba y decía, oye, es que a mí me hacían en Valencia estas revisiones y vengo a pedirlas. Y yo no me planteaba como me pudieran venir a decir que no, ni, ¿sabes? Ya. Sino que yo como, bueno, yo vengo, lo pido y la verdad es que me lo ofrecían, ¿no? Pero hay gente que no y es bueno, o sea, me parece muy importante que hablemos de estas cosas, que digamos abiertamente, oye, que no vale todo, ¿sabes? Que tienes ciertas reclamaciones muy legítimas. Pero claro, siempre que hablamos de derechos hay que hablar, por supuesto, de deberes. Claro, eso Si siempre. tenemos derechos, ¿qué deberes tenemos también como pacientes? Bueno, pues esto va muy ligado a la figura del paciente activo, ¿no? De responsabilizarse con su Ujú. salud, ¿no? Tenemos deberes como pacientes, por supuesto. Tenemos que saber que tenemos un sistema sanitario ahora mismo, en el momento actual, bastante tocado. Ya. Está bastante, sí, al descubierto. Está muy vulnerable. Tenemos a los profesionales de una manera, bueno, pues con bastante carga y con, bueno, con unas situaciones bastante precarias en muchos casos, ¿no? Entonces, uno de los principales deberes es responsabilizarse de tu propia salud de la forma más activa posible. Y esto es muy bueno, porque si tú como paciente te vas a cuidar, vas a seguir los tratamientos, vas a informarte, vas a tener más esperanza de vida porque vas a querer vivir más, vas a querer compartir más con lo tuyo, con los tuyos. Piensa que al final responsabilizarte de tu propia salud es para compartir y seguir haciendo lo que te gusta. ¿Sabes? Seguir viendo a tu gente, hacer lo que te gusta, ¿no? Cada uno nos gusta una cosa, ¿no? Pero que puedas seguir haciendo todo eso. Entonces, Mm. simplemente el hecho de responsabilizarse y de usar bien el sistema ya es un Ya. deber que de verdad tenemos que asumir, ¿no? También es verdad que tenemos que, bueno, pues respetar mucho las prescripciones que se suelen hacer dentro del ámbito sanitario, ¿no? Aunque a veces sea injusto, a veces veamos que es difícil, pues es cierto que a veces se toman decisiones para toda la población, pues ahora con el tema del COVID lo hemos visto. Los pacientes han tenido que hacer un gran esfuerzo porque sobre todo todos los pacientes crónicos se han visto muy afectados por el tema de la pandemia y de todo el tema del confinamiento, ¿no? Entonces han tenido que respetar las medidas sanitarias, adoptar nuevas medidas de prevención. Todo esto han sido deberes para una Ya. población entera, que hemos visto que algunas cosas hemos fallado, ¿no? Ahora Ya. cuando lo vemos, ¿no? Esto lo hemos comentado mucho cuando lo veíamos, ¿no? Hay cosas que estamos fallando y que hemos fallado, ¿no? Pero tenemos deberes, sí, porque si no somos capaces de mantener el sistema que conocemos actualmente, que tiene muchas deficiencias, ¿no? Es que no podemos ir a un sistema nacional de salud que no sea universal y que no sea de acceso libre, ¿no? Porque no me gusta decir gratuito porque lo pagamos y lo pagamos Lo bien, ¿no? pagamos, sí. Lo pagamos y Mm. muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es complicado, ¿no? Igual que con lo que tú decías, lo de Valencia, las competencias digitales, perdón, las competencias sanitarias, estoy todo el día con el digital. Sí. Las competencias sanitarias están vinculadas a las comunidades autónomas, ¿no? Están Mm. distribuidas así. Por lo tanto, esto, en cierta manera, no es igualdad. Nos guste o no nos guste, en Ya. Valencia a lo mejor se hacen unas cosas que por la población, la densidad de población, por cómo está geográficamente, etcétera, etcétera, Pero y por los recursos, es y los decir, recursos, pues no se hace igual en Madrid, ¿no? O al claro. revés, ¿no? Entonces, y a eso choca. ¿Sabes a quién le choca mucho esto? A las personas que viven con una enfermedad poco frecuente. Ya. Porque claro, tú imagínate vivir, yo me imagino vivir en Elche, ¿no? Y a lo mejor tengo una enfermedad rara, que allí no hay casi casos, y a lo mejor los especialistas más buenos están en Madrid. Entonces, Mm. o sea, que esto pasa supongo que, claro, tú has dicho, pasa en todos los lados, ¿no? Pero bueno, pues no es totalmente equitativo el sistema, pero bueno, es uno de los mejores sistemas que tenemos. Eso sí que es cierto, aun con todas sus deficiencias que hemos podido ver. Y Mm. estamos bien. Sí, sí, sí. No sé Sí, si sí, con está esto claro. también, pero deberes Sí, sí. tenemos. Hay otra figura de la que tú hablas. Vamos, es que nunca te olvidas de ellos. Cuando hablas de pacientes, hablas de los cuidadores. En el mundo ciclotenista esta figura parece un poco más difusa que en el caso. No sé tú, pero yo siempre he tenido la idea del cuidador
de ese que tiene alguien a su cargo, ¿no? Que, por ejemplo, está encamado o que requiere unos cuidados muy exhaustivos, muy específicos, ¿no? Esa persona que, pues, se tiene que dedicar prácticamente en la totalidad de su vida a cuidar de otra persona que depende completamente de ella. Pero nosotros realmente también tenemos cuidadores y lo vemos sobre todo en los niños. Los peques y glutenistas dependen enormemente de sus familias, es decir, de los mayores que cocinan para ellos, como quien dice. ¿Cómo se habla en casa de los cuidados cuando se trata eso, de algo tan difuso, de unos cuidados tan difusos? No es tan claro. Bueno, la figura del cuidador, bueno, la figura de los cuidadores, ¿no? Que es tan importante, primeramente porque en el sistema sanitario tenemos que decir que si no existieran de manera como sabemos que existen y están haciendo todo lo que hacen, pues realmente el sistema se hubiera visto en un colapso hace mucho tiempo. Lo que pasa que hay personas, cuidar para mí significa no darlo todo, porque no lo puedes dar todo por otra persona, ¿no? Pero porque significa que ya no te cuidas a ti mismo. Pero Total. en cierta manera es ayudar lo máximo posible e intentar que otra persona esté en las mejores condiciones en términos de salud y de otras cosas, ¿no? Claro, cuando tú dices, nosotros también cuidamos de los más pequeños y cuidamos a lo mejor incluso de personas mayores, ¿no? Que a lo mejor no pueden cocinarse o no pueden o no se manejan bien, ¿no? Y también podéis cuidar. Es que el cuidado es algo que yo creo que va innato en las personas, ¿no? Y que tenemos que tratarlo de una manera muy natural. A que adquirir ese rol, el único problema de adquirir ese rol es que tú mismo no sepas poner los límites. O sea, ser cuidador no significa que tengas que hacerle todo al otro. O sea, si tú estás cuidando de un niño que tiene que bueno, llevar este tipo de dietas, ¿no? Y tiene que llevar unos cuidados, tú tienes que ser esa persona que le entrene, que le enseñe, que se lo hagas cuando se lo tengas que hacer, por supuesto, pero tú tienes que hacer que sea lo más autónomo posible y que sea capaz de aprender para que en un futuro esa persona, pues al final eso es calidad de vida, ¿no? Al final eso es el cuidado y lo que le estás enseñando a otro, ¿no? Y nosotros lo vemos mucho, sobre todo en enfermería, pues lo vemos más en crónicos, ¿no? Cuando vamos a los domicilios y vemos el papel fundamental y ese papel que están haciendo y que han hecho siempre los cuidadores con respecto a sus familias, pues es que es digno de admirar, ¿no? Y deberían estar más reconocidos a nivel institucional, ¿eh? Creo que es una figura que debería estar más reconocida, pero sobre todo es darle normalidad, pero ponerte tú tus barreras. O sea, ser cuidador no significa abandonarse a uno mismo, dejar todos tus sueños, todo lo que tú quieres hacer por cuidar a otra persona de 0 a 100 en poco tiempo, ¿no? Hay etapas, hay momentos y, por supuesto, que si es una situación extrema, pues todos estoy seguro que tú o yo, o sea, estaríamos ahí y cambiaríamos nuestra forma de vivir. Pero es verdad que tenemos que poner límites, darle normalidad, hablarlo con totalmente normalidad y, sobre todo, intentar que la persona a la que cuidas sea lo más autónoma posible, que sea, aunque sea un esfuerzo, ¿no? Porque a veces el problema es eso, que enseñar, entrenar y cuidar muchas veces lleva más tiempo que hacer las cosas uno mismo. Entonces, sí, pero a largo plazo es lo de, ¿no? Lo de no te doy el pescado, pero te enseño a pescar. efectivamente. Exacto, es que tenemos que ser capaces de dar autonomía, destrezas, dar habilidades a la gente que estamos cuidando para que ellos también se sientan realizados, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que al final ganamos todos. Claro. Me hace mucha gracia que, pues que justo cuando has dicho lo de enseñarle a los niños, pues eso, ¿no? Es decir, cuando tenemos que cocinar con ellos, pues para ellos pues cocinamos, pero también enseñarles también a ser responsables con su dieta. Entonces, es que me he acordado de mi hermana tiene 15 años y yo estuve viviendo con ella unos meses, creo que fue entonces, no, fue después, que ella estuvo quedando en un comedor escolar y ella, o sea, es que tenía clarísimo cuando decir, este plato tiene toda la pinta de gluten, vete a fijarte si no te has equivocado, pero lo tenía clarísimo y lo guay es que no se callaba, ¿sabes? Era muy chulo y estaba aquí, me lo contaba y yo súper orgullosa. Claro, De pero eso ella. se lo has enseñado tú, ¿no? En cierta manera. Sí, sí, Entonces, eso es sí, sí. importante, eso es muy importante. Y ¿qué pasa? Claro, es decir, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando mi hermana estaba a mi cargo, pues bueno, teníamos clara esa función de cuidador. Pero ¿qué pasa cuando no estamos a cargo de nadie, pero sus acciones también nos afectan? Te pongo un ejemplo.
Yo como soy glutenista adulta viví 3 años con mi abuela y en esencia ella se encargaba de la compra y de la comida, pero evidentemente yo no estaba a su cargo, es decir, yo no dependía de ella ni era su responsabilidad ni mucho menos. Ujú. Eso, claro, la hace menos cuidadora por ser yo menos dependiente de ella. Bueno, yo creo que eso, ¿sabes qué pasa? Que luego existen los roles, ¿no? De alguna manera, los roles dentro de la familia, cada uno adquiere un rol, donde intentamos encontrarnos cómodos, ¿no? Entonces, cómodos, útiles, ¿no? Y que no te sobrecargue la situación. Yo no creo que sea por ello menos cuidadora por ser menos dependiente, ¿no? No sé, yo creo que cuanto más autonomía tenga, pues va a ser mejor. Y luego otra cosa que yo creo que tampoco podemos obviar es que aunque estemos a cargo de alguien, ¿no? Como cuidador o cuidador principal, en cierta manera esa persona también nos está cuidando a nosotros, ¿no? Porque en cierta manera, yo si tuviese que cuidar de mis abuelos, aunque tuviese que cuidar de ellos, ellos ahí me aportan algo, ¿no? Que para mí es cuidado, ¿no? Ese cariño, esa cercanía. Yo he vivido con mis abuelos hasta los 16 o 17 años. Y mi abuela iba a recogerme al colegio a las 5 y me llevaba y, en fin, me daba de comer, en fin, dormía en casa de lunes a viernes y el viernes veía a mi madre y me devolvía el domingo otra vez. Entonces, para mí, a lo mejor no es algo puntual del momento, es que en mi vida mis abuelos han representado muchísimo, ¿no? En mi formación, en todo lo que soy. Entonces, bueno, yo creo que al final es algo, la familia es muy importante mantenerla cuidada a todo momento, ¿no? Y sobre todo a la gente que te ha ayudado a crecer y te ha ayudado a seguir avanzando. Y bueno, los roles cambian y es verdad, a lo mejor en un momento dado ella es menos cuidadora y ahora me toca a mí, pero es que ella ya lo ha sido conmigo, ¿no? Y ella a lo mejor ya me ha dado todo lo que me tenía que dar, incluso ahora me lo está dando, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como yo lo veo, ¿no? Es que es muy difícil catalogar o etiquetar a la gente, ¿sabes? Vamos fluctuando también, yo creo, dependiendo un poco de la etapa de nuestra vida. Es que a mí me parece que al final se trata de una especie o sea, los grupos familiares o incluso los amigos y tal, al final no dejan de ser redes de apoyo ¿no? de cuidados, Por supuesto. ¿cómo lo explico? Informal. Bueno, Horizontales, me refiero. Al final es eso, es como que se va entretejiendo todo. Efectivamente, yo creo que la familia es eso. Es que la familia, si no, ¿qué es? ¿No? La familia tiene que ser eso. Es que si no, yo es que ahora ya lo tengo más interiorizado, ¿no? Y eso que estoy lejos de casa. Pero sabes perfectamente quién es tu familia y sabes cómo cuidarlos. Igual que sabes quiénes son tus amigos, ¿no? Y tus amigas y cómo cuidarlos, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan rápido, vamos tan rápido, claro, vamos tan rápido en todo, que como no seamos conscientes de valorar realmente a la familia y de valorar lo que tenemos al lado, puede llegar un momento que te encuentres solo, ¿no? Y que te encuentres mal. Entonces, tienes que dar para también recibir, si no... Tú siempre que te diriges a los sanitarios de la administración, me encanta porque recuerdas a los pacientes. Hace poquito te invitaron, ¿no? A esta reunión que hubo para hablar de la aplicación el radar COVID, ¿no? Sí. Y saliste de allí diciendo, yo he nombrado a los pacientes y yo, muy bien, Pedro, maravilla. Siempre les dices que nos escuchen, que tenemos mucho que decir y que aportar y que nos tengan en cuenta. Y sin embargo, la experiencia de muchos de nosotros es lo que te decía, ¿no? Que a nada que pretendemos abrir la boca nos tachan de sábelo todo, de que como si viniéramos a jugar a médicos. Y uso esta expresión porque a una Eli dietista la encontraréis en Instagram, que es una crack en digestivo. Bueno, fue a su médico de cabecera pues con una serie de síntomas y claro, encima como ella es nutricionista, pues con profesional sanitario tenía pues muchas herramientas, ¿no? para aportar. Y su médico le dijo, nada, lo tuyo son nervios, esto de que vengas aquí a jugar a los médicos y no sé cuánto. Y yo me tiraba de los pelos y decía, pero señora, ¿qué está fallando aquí cuando un médico se nos enfada si de alguna manera no somos tan sumisos? No. Es que a mí me entristece un poco escuchar este tipo de historias, ¿no? Porque yo creo que los profesionales sanitarios no somos más que nadie. O sea, es que no somos más que ningún paciente ni que ninguna persona que estemos
en la calle, ¿no? Tú miras por arriba y no estamos arriba, no estamos dirigiendo, no estamos ahí, es que no estamos ahí, es un gran error. Nosotros nos hemos formado, hemos estudiado porque creemos en algo y queremos cuidar a la gente, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar eso. Entonces, independientemente de que el sistema es frío, hay poco tiempo, independientemente de todo eso, tenemos que potenciar la escucha activa, tenemos que potenciar el acercamiento, tenemos que potenciar que la persona sea capaz de expresarse y que forme parte de su toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo como profesional sanitario que debería ser. Sé que hay días buenos y malos, somos personas, ¿eh? Yo he tenido días malos, alguna vez he contestado mal y luego me he arrepentido, ¿no? Pero también he tenido días buenos, ¿no? A mí hay una cosa una de las cosas que yo hacía en el Hospital Clínico San Carlos es que cuando yo me iba por la noche, me pasaba y decía buenas noches y me iba, ¿no? Y decía, mira, va a venir tal persona. Porque claro, cuando hacías el relevo, hasta las 12 de la noche prácticamente, si no pasaba nada, el personal de la noche estaba preparando medicación, estaba preparando un montón de cosas, ¿no? Pues en más de una ocasión me han dicho, jo, Pedro, gracias por decirme quién viene, porque es que muchas veces, hasta las 12 o 12 y media, que entra alguien en nuestra habitación, no sé quién está. Ya. Dices que no sé ni quién ha venido, ¿no? Entonces, muchas veces incluso dar nuestro nombre, decir que se presenten, o sea, cosas como muy básicas se nos olvida, ¿no? Dejar de mirar la pantalla, por favor, cuando alguien está hablando. Es que es como... O si estás escribiendo, por lo menos que tú veas que esa persona tiene intención de que te está escuchando, ¿no? Entonces, Claro. pues no sé, a mí me da pena porque, bueno, cada caso es muy excepcional, ¿no? Pero no me gusta oír eso, ¿no? Los pacientes, cuando se quejan es porque tienen algo que decir, ¿no? Creo que por lo menos tienen que ser escuchados. Y luego, si no tienen razón, quiero decir, es que claro, el problema es que podemos pensar, es que no, el paciente siempre viene a quejarse. Pero es que yo no lo veo así. El paciente viene a quejarse porque tendrá algo que tenga dudas o algo que no le está funcionando o algo ha pasado. Escucha y luego darle tú, como experto, ¿no? O como persona que has estudiado, entonces dale tú esa recomendación o dile lo que tengas que decirle, ¿no? Pero tenemos que dejar opción a que el paciente hable, porque si no, pues pasan este tipo de cosas que no entiendo. Yo creo que es que esto que has dicho me parece clave. O sea, al final, quiero decir, no se trata de que digas como sanitario amén a cualquier queja que te venga, sino que valides esa inquietud o esta cosa con la que te viene el paciente, esta queja incluso con la que te viene el paciente, que la valides, que el paciente vea que le estás dando la entidad necesaria y la importancia que le da a él, y luego pues la reconduzcas a donde tú como sanitario, como profesional de la salud, sabes que se tiene que dirigir, pero es que de verdad, es que la cantidad de sinclutenistas que han salido por la puerta diciendo lo tuyo son nervios, o sea, es que no me ves, pero me estoy llevando las manos a la cabeza. Es frustrante, pero es que tenemos que cambiar un chip, y el chip es que la sanidad tiene que dejar de ser paternalista, ¿sabes? Ya. Tenemos que pasar a una sanidad participativa de verdad. Y para eso tenemos que saber cuáles son nuestros roles. Tanto el paciente, ¿no? Tiene que saber cuáles son sus derechos y sus deberes de verdad, igual que el profesional tiene que saber que esto es una relación en la cual crecemos todos si estamos todos en el mismo barco. Porque si no, lo que vas a hacer es que tú como paciente, ¿qué haces? Pues cuando sales te vas a buscarte la vida a otro sitio. Y a lo mejor pruebas a hacer algo o pruebas a cuidarte de otra manera que no está bien para tu salud. Pero claro, como o te llevas mal, o me ha mirado mal, o me ha contestado mal, o no me presta atención, o, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pues es triste que ocurran, pero pasan. Y entonces tenemos que tener la cabeza bastante fría para saber reconducir reconducir esas consultas, ¿no? Yo una de las cosas que siempre recomiendo mucho es prepárate la consulta. Creo que el paciente o el cuidador y la cuidadora, ¿no? Cuando tienes una situación de salud delicada o tienes muchas dudas, prepárate la consulta. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros como profesionales vamos a preguntar siempre ciertas cosas que creemos que son importantes, ¿no? Y se nos olvidan otras. Entonces, tú prepárate la consulta con todas las preguntas que les quieras hacer. Y entonces va a ser una consulta más ágil, más rápida. Y enséñale el papel, no pasa nada. Oye, es que me lo he preparado, es que tengo dudas de esto, ¿no? Y porque vengo con apuntes. Claro, vengo con apuntes, porque al final, yo si veo a un paciente que viene con apuntes, digo, joder, qué guay, ¿no?
Es en plan, Se me ha currado. se la ha currado, ¿no? Y entonces, el problema es que, y si no sé algo, pues no pasa nada. No te preocupes que lo voy a buscar y es que te lo voy a decir cuando te vea la próxima vez o te llamo por teléfono o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones es la que hay que potenciar. De esa confianza de, oye, el profesional sanitario no sabe en todo, no se puede saber de todo. Y al No se revés, no se puede, es que no se puede. Y al revés, ¿no? Y al revés, el paciente puede saber cosas que tú no sabes. Por lo tanto, puedes aprender de los pacientes, ¿no? Porque al final un paciente, pues tú por ejemplo, ¿no? Tú ya eres una experta en tu tema. Entonces, vamos a ver, es que si eres una experta porque lo vives, porque no paras de informarte, porque tienes proyectos, porque no, pues es que es así. ¿No has hecho una carrera sanitaria? No, pero sabes perfectamente dónde están tus límites y sabes hasta dónde puedes llegar. Pero hasta dónde puedes llegar lo haces muy bien, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces, eso es lo que el profesional tiene que poner en valor. O sea, los pacientes activos en red, pues yo digo en red porque es por donde nos conocemos, ¿no? Pero el paciente activo en general es un gran valor para el sistema, tiene que ser reconocido y tiene que tener un espacio y que sea verdad, ¿no? No solo escrito, ¿no? El paciente en el centro, sino que empecemos un poco a darle protagonismo a la gente que se implica por la salud también de los demás. Bueno, ya me callo. Justamente Por... me viene un tuit que ponía el otro día Gloria Ortiz, que es enfermera. Sí. Bueno, hacía un hilo y es que puso una frase que yo dije, es que me voy a tatuar esto. ponía el paciente como parte del equipo sanitario, se entiende, ¿no? Sí. De hecho, hace poco hablaba con mi madre de cómo fue su parto conmigo y su relato, ¿no? Y me ponía, o sea, cuando me lo contaba, ella sola, que de alguna manera no es paciente de nada, no sé, o sea, tendrá sus cosas, ¿no? Pero bueno, ponía muy en valor, ponía muy en valor que pues eso, ¿no? Que porque yo nací por cesárea, entonces durante todo el proceso, el personal sanitario le hablaba a ella, o sea, se dirigía a ella, esto que decías tú de no mirar la pantalla, ¿no? Entonces, se dirigía a ella en lugar de hablar entre los sanitarios entre sí, de ella, ¿no? El hecho de que se dirigieran a ella para contarle las cosas y luego el resto de los profesionales que se enteraran, ¿sabes? Es una cosa súper valioso. Y eso, y sin embargo, no siempre tenemos esa suerte como pacientes, pero al final es lo que, vamos, te iba a preguntar cómo buscamos o conseguimos ese contacto, ¿no? Pero al final es que es lo que, vamos, lo que tú has dicho, el preparar la consulta. Es que no puede ser un paso, ¿eh? Quiero decir, al final piensa que lo que tiene que existir es una buena comunicación. Tener una buena comunicación con tu profesional sanitario no significa que seas su amigo, ¿eh? No significa sobrepasar ciertos límites, ¿no? Y luego, que luego si eres un amigo, pues genial, ¿no? Pero quiero decir que no significa eso, ¿no? Tener una buena comunicación con tu profesional sanitario es que tengáis suficientemente transparencia en temas de información y en temas de adquirir esa información, ¿no? Y sobre todo, si hablamos de enfermeras, pues de que seamos capaces de poder cuidarte, ¿no? Como enfermera, poder cuidarte y hacer un seguimiento y que lo hagamos conjuntamente, ¿no? Entonces, claro, hay unidades como puede ser, pues eso, pues lo que te decías, ¿no? La historia de tu madre, pues claro, en las unidades cuando una mujer va a dar a luz, pues está muy interiorizado en los profesionales sanitarios, pues que hay que mirar a la madre, ¿no? Que hay que hacer ciertas cosas, está como muy interiorizado. Pero en pacientes crónicos, ¿no? En pacientes con otro tipo de patologías, no está tan interiorizado por parte de los profesionales, ¿sabes? Entonces, yo al final siempre lo digo, ¿no? La frase que siempre pongo en todos los sitios es un paciente informado es una persona con mejor salud. Entonces, para conseguir eso y para buscar eso, el eslabón y la pieza clave es sin duda la comunicación. Entonces, tenemos que adquirir un rol, tanto el profesional como el paciente, para encontrar ese equilibrio en el cual tú confíes en mí como paciente, que seas capaz de venirme con una lista y decirme, oye, pues es que esto es lo que he encontrado, esto es lo que yo creo, ¿qué te parece esto? Y que tú seas capaz de saber que yo no lo sé todo, ¿no? Y que yo te voy a intentar ayudar en todo el momento. Cuando ya tienes esa confianza, todo lo demás fluye más, ¿no? Yo creo que, porque yo como profesional me puedes ver un día o dos agobiado, pero si tú tienes esa confianza conmigo, sabes, Pedro está agobiado. Pues si yo le conozco y sé cómo es y sé cómo son las consultas y lo veo agobiado, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Yo creo que ese es el paso que más hay que hacer, ¿no? Y que más hay que potenciar, ¿no? La comunicación efectiva y afectiva. Y también ser capaces de decir esto abiertamente, es decir, o sea, tanto como pacientes como en el papel de sanitario, es decir,
Y me he equivocado y no pasa nada. Sí, me he equivocado, perdóname que hoy tengo un mal día o Es tal. Entonces, verbalizar, es yo qué sé. verbalizar. Al final es eso, o sea, incluso, vamos, que los sanitarios son personas antes que sanitarios, vuelvo a lo mismo, Sí. ¿sabes? Entonces, No somos robots, no. no. Aún. Hay otra figura cuya existencia muchísima gente desconoce y yo tengo que decir que hasta hace meses, Un bueno, meses no, un poquito más, hasta que tú poco estabas más, ¿eh? trabajando en la A ver, escuela de pacientes. eso, un poco más. Ya te iba a Un decir poco yo. más. Sí, sí. Pero vamos, mi primer conocimiento de la escuela de pacientes fue cuando tú estuviste trabajando en ella. Ya. Yo hasta entonces yo decía, yo ni idea. Entonces, ¿qué son las escuelas de pacientes? ¿Dónde las encontré? O sea, ¿qué? Esta ¿Qué es entidad. esto? Vale, mira, las escuelas de pacientes, bueno, hay una escuela para la ciudadanía, que se llama así, que es un poco la que engloba todas las escuelas de pacientes y programas de paciente activo. Generalmente dependen de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su programa de paciente activo o escuela de pacientes, ¿no? Para mí es algo increíble. O sea, de verdad, es que a mí me apasiona este tema. O sea, pero porque son escuelas de pacientes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que crean proyectos con pacientes, es decir, con asociaciones de pacientes, con el usuario, ¿no? Con el paciente, con la persona, para cubrir necesidades no cubiertas, ¿no? Es decir, vamos a hablar con las personas que están con una dieta en celiaquía, por ejemplo, ¿no? O que son celíacos, y vamos a escucharles, vamos a ver qué es lo que les pasa, qué necesidades no cubiertas tienen, y entonces vamos a ver qué podemos hacer desde la escuela para ver, para potenciar o para disminuir esa brecha, ¿no? O esas necesidades, ¿no? Entonces, lo bueno es que estas escuelas, en cierta manera, se han ido potenciando cada vez más, ¿no? Y a día de hoy, muchas de ellas ya tienen incluso una plataforma digital. Esto es muy importante, ¿no? Porque son plataformas digitales donde hacen cursos para pacientes de patologías en concreto, ¿no? Entonces, hay cursos de habilidades, como puede ser el de prepararte una consulta, hay cursos de seguridad del paciente, ¿vale? Para saber cuidarte mejor, hay cursos de todo tipo. ¿Qué es lo que pasa? La pega de todo esto, ¿no? Es que cada comunidad autónoma, pues como hemos dicho, tiene sus competencias y cada una lo lleva un poco a su ámbito, ¿vale? Y a un poco a su terreno. A mí, por dar una recomendación, la que más me gusta o la que más siempre pongo en referencia es la de Galicia. La de Galicia tiene hasta un órgano consultor que son asociaciones de pacientes que les dicen que deciden qué van a hacer el año siguiente con la escuela. Pues mira, vamos a hacer cursos sobre alfabetización digital, vamos a hacer cursos sobre adherencia al tratamiento, o vamos a hacer cursos, o vamos a hacer una caminata o una excursión para diabéticos, tal. O sea, deciden los pacientes, junto con el equipo de la escuela, deciden qué es lo que van a hacer el año siguiente. Qué guay, qué chulo. Qué guay. Ojalá, madre mía, sí, eso, ojalá se potenciaran, se conociera más su trabajo y Sí, se accediera más a ellas. sí, Es sobre que todo. yo creo que es como un desconocimiento, ¿eh? Sí, es totalmente eso. Y porque luego también depende mucho de las instituciones políticas, ¿vale? No está. Sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que estos son proyectos que les tienen que gustar a todos los partidos. Porque, claro, generalmente son 4 años y cuando viene otro equipo cambian de personas, cambian, en fin. Eso es lo que está un poco mal, ¿no? Yo creo que este tipo de proyectos tienen que, algunas ya lo están, pero tienen que estar dentro de salud pública, de atención primaria, ¿no? Tienen que ser proyectos que estén dentro de una rama que sean proyectos más continuados en el tiempo, ¿no? Que no sean tan cortoplacistas. Pero realmente que la gente que busque su comunidad autónoma, porque prácticamente todas tienen su escuela de pacientes o se llama o proyecto paciente activo, ¿no? Y una de las cosas que han empezado a hacer y que nosotros aquí en Madrid ya se ha empezado, y además yo colaboro en la Escuela Madrileña de Salud, es el programa Paciente 360 grados. Nosotros estamos formando a pacientes expertos para que ellos formen a otros. Entonces, eso es apoyo entre iguales, ¿no? Y es algo súper importante, ¿no? Entonces y además yo creo que esta metodología debería copiarla cualquier persona en el sentido de, y yo me imagino, ¿no? En tu mundo, ¿no? En el mundo de la celiaquía, que entre pacientes tengáis un curso de formación y os forméis entre vosotros, siempre de la mano de los profesionales, ¿vale? Porque al final eso es lo completo, o sea, es tener la parte profesional y la parte más de experiencia, ¿no? Pero claro, yo me imagino personas como tú
me refiero en términos de expertía, ¿no? En términos de control, pues imagínate, junto con profesionales sanitarios y algunas personas más como tú, hacer un curso y que luego seáis vosotros las que deis el curso a otros iguales. Entonces, claro, Sí. todo el tema de la adherencia al tratamiento, del autocuidado, de cómo afrontamos la enfermedad, cuando te lo cuenta un igual, pues es que quieras o no, te lo crees más, lo vives más, porque oye, es que lo está pasando, lo está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, Es que es eso, o sea, la experiencia, todo, pues, por muy puesto que esté en celiaquía un sanitario, hay cosas que si no vive con celiaquía o con efectivamente, sensibilidad al gluten, no van a sufrir en sus propias carnes como para saber cómo se las apaña, ¿no? Al final, o sea, es que mi libro va de eso, o sea, mi libro es el manual de una persona que vive con esto y que se las ha visto y deseado con todo. efectivamente, y es verdad. Y esto es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esa participación entre profesionales y pacientes, proyectos así, ¿no? Que yo creo que es un poco el porqué de FF Paciente, ¿no? A mí lo que me apasiona de FF Paciente todos los viernes, que además que lo hacemos de manera voluntaria, que es un gran esfuerzo, y además tú lo sabes que muchas veces te llamo hasta el gorro, ¿no? Y diciendo, me voy a ir, me voy a dejar todo. En fin, pero luego cuando te paras a pensar, es que estamos haciendo cosas de manera colaborativa y conjunta. Es que es un proyecto chulo. Claro, y es que al final todo lo que sea así hay que potenciarlo, ¿no? Ojalá, Claro. mira, ojalá FF Paciente o con otro nombre, ¿no? Existiera dentro del sistema. Dentro, Claro, claro. porque al final Esa es la cosa. es que eso es lo que se debería hacer, porque FF Paciente está Claro. muy bien, pero es un proyecto fuera del sistema sanitario. Entonces, Pedro, vamos a ir tú y yo a la Escuela Madrileña de Salud a decirles, a ver, señores. a ver, señores, vamos a hacer cosas coherentes. Vamos a hacer cosas. Nos arremangamos allí. Sí, la verdad es que, bueno, pero bueno, eso es un mundo apasionante y ya te digo, que la gente puede hacer todo lo que se pretenda hacer, ¿no? O puede intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahí, Hablando de apoyo entre iguales y entre pacientes, sí, justamente con esto que decías, ¿no? De que se forme a pacientes para que luego ellos formen a otros, que sea así como, uy, va a sonar fatal, pero como una estructura piramidal de formación. Y suena fatal por ciertas entidades que tienen estructuras piramidales, pero bueno, sí. me voy. Total, que el dar cabida a estos pacientes más activos que puedan apoyar y guiar a otros es muy chulo, pero también hay una responsabilidad muy grande. Claro. ¿Cómo lo gestionamos? O sea, ¿cómo sabes que le vas a dar una formación a un paciente y luego no va, pues eso, a decir barbaridades o a ver, y ya no por decir barbaridades en plan de que sea un irresponsable, sino haber entendido mal el mensaje? No sé, ¿cómo cargamos? ¿Cómo yo cargo con esa responsabilidad de decir no vaya a ser que meta la pata porque va a afectar a la salud de otra persona? Claro, y luego sí, es importante lo que estás diciendo, ¿no? Pero al final tiene que haber un contrato de cierta manera de responsabilidad mutua, ¿no? Entonces tú tienes que saber, o sea, ser candidato para uno de estos cursos, tienes que tener la implicación, el conocimiento, la actitud para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo por lo menos lo veo un poco así. Pero es cierto, ¿no? Tú puedes empezar a hacer algo y ver que no te gusta o ver que, ¿cómo te aseguras tú que lo que está diciendo luego? Por eso hay que hacerlo de manera conjunta, ¿no? Porque si lo hace solo el profesional, se nos olvida toda la parte de experiencia del paciente, que no lo podemos contar o contarlo igual, ¿no? Pero si lo hace solo el paciente, pues falta a lo mejor la parte más científica ¿no? De ciencia que la puede tener el profesional. Por eso tiene que ser algo, pues, conjunto. Y luego viene otra gran pregunta, que esta pregunta la puedes dejar en el aire o la contesta, o hablamos de ella si quieres, que yo no sé cómo vamos de tiempo. Pero la gran pregunta es, ¿y esos pacientes que forman parte del sistema o hacen proyectos o se implican más, tienen que ser remunerados o no? No me sueltes este marrón, porque ya sabes lo que te voy a decir. Este marrón, si quieres, lo dejamos aquí y que la gente comente. O sea, que comente los marrones, ¿no? O sea, pero es verdad, o sea, luego al final tu experiencia, tu expertía, Claro. todo eso tiene un precio, ¿no? Entonces, ¿qué precio le podemos dar? Oye, pues a lo mejor solo lo puedo hacer de manera, pues sí, porque quiero ayudar a otros y lo hago. Pero vale, haces uno, haces dos, pero ¿vas a hacer 10 o 20? ¿Sabes? Mira, es que además, a ver, O sea, que eso también es un punto importante. Es que para adquirir cierto compromiso, para poder mantener cierto compromiso, con todo el cariño del mundo, o es remunerado o no se puede mantener, porque al final
vas a tener otras prioridades en tu vida. Es decir, si yo tengo el mismo tiempo, es decir, yo tengo, imagínate, 2 horas libres, entre comillas, en mi vida, que puedo dedicar a este proyecto, ¿no? A apoyar a la escuela de salud de mi zona, a descansar o a trabajar en algo remunerado. Ostras, es que habrá momentos en los que yo no me pueda permitir económicamente o por salud o lo que sea el dedicar mi tiempo si no va a ser remunerado, no me va, ¿no?, a retribuir de alguna manera. Claro, pero bueno, esto es claro, pero claro, esto para el sistema significa un gasto o significa un cambio de organización, significa muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, aún así, quiero decir, hay mucha gente solidaria que quiere ayudar a otros y lo están haciendo, ¿eh? Los proyectos que yo conozco de Baleares, en fin, los proyectos que se están haciendo en Cataluña, la gente lo hace, ¿eh? O sea, la gente forma a otros iguales y lo hace de manera voluntaria. Sí. Y a veces incluso no les pagan ni los gastos de un parking, ¿eh? Yo lo conozco casos que no se pagan ni el parking, ni la dieta, ni nada, o sea, ni siquiera para comer y días toda la tarde ahí, ¿no? Porque al final tú quieres que otra persona no pase por lo mismo que está pasando tú, ¿no? O que has pasado, o quieres que el riesgo sea el mínimo posible. Pero bueno, yo creo que independientemente de eso, creo que es muy positivo y que creo que se tiene que potenciar y ir paso a paso consiguiendo las cosas, ¿no? Porque todo no... Pero, o sea, ya te digo, yo creo que este tipo de decisión de decir, esto lo hago voluntariamente y con todo el cariño porque realmente pues estoy comprometido con la causa, lo puedes tomar desde una posición privilegiada de tener el resto de tu vida solucionada, ¿sabes? Yo, y lo digo muy abiertamente siempre en mis redes sociales, o sea, a mí hay gente que me ha preguntado, Dani, ¿por qué no creas tú una asociación? Y yo, pues que, o sea, porque todavía mi vida no está consolidada como para que yo pueda dedicarme a trabajar gratis. Es que es así. No. Entonces, el día en que yo diga, pues mira, no, tengo tiempo libre que puedo dedicar sin presupuesto, pues lo haré. Pero ya basta, vamos. Al final, hoy por hoy, todo el tiempo gratis, entre comillas, que dedico, lo tengo que dedicar a enriquecer mi proyecto porque es lo que me da de comer. Efectivamente. No, y es verdad, y bueno, y es normal, es que es normal. Es que vivimos en un mundo que tenemos que pagar cosas, hay que vivir, hay que comer, y es que eso tenemos que... Lamentablemente. Lamentablemente es lo que hay, o sea que bueno. Es lo que hay. En fin, Pedro, ¿quieres compartir algo más con los singlutenistas antes de despedirnos? Bueno, pues que muchísimas gracias si habéis escuchado hasta aquí. Daros las gracias. Yo, como siempre, estoy encantado de formar parte de tu proyecto cuando tú quieras y donde tú quieras. Que nada, que yo al revés aprendo muchísimo de cómo te gestionas, de cómo haces innovación, de cómo eres capaz de ser tan estructurada para hacer las cosas bien. En fin, yo aprendo, es verdad, aprendo mucho y para mí eso ya es una ganancia, ¿no? Así que bueno, que muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias a los que están al otro lado, que si les apetece hablar del melón que hemos abierto, que hablen y nosotros estaremos ahí para contestar y seguir haciendo debate y nada, que bueno, encantado, que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pedro, por venir y por, pues eso, dejarte liar. Es que me encanta porque os escribo ahí a varios y os lío a todos y todos me decís que sí, es que sois maravillosos. Gracias, Pedro. Muy bien, un besito. Llegamos a la última sección del programa en la que recojo vuestras dudas, comentarios y preguntas más frecuentes. Recordad que cada miércoles nos encontramos en mis redes sociales, bien para escuchar este podcast o bien para los miércoles de preguntas. Allí me podréis dejar aquellos temas que queréis que trate aquí con amplitud y las dudas que tengáis de la vida singlutenista. Por supuesto, tenéis de antemano la respuesta a muchas de ellas en mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista, que podéis pedir en vuestra librería de barrio favorita o en mi página web en el enlace que os dejo en las notas del programa. Cuando hablamos de fuentes de información para los pacientes, no nos podemos olvidar de las asociaciones de pacientes. Y en varias ocasiones me habéis preguntado si podéis ser socios de una asociación de celíacos aunque no tengáis el diagnóstico confirmado o tengáis un diagnóstico de sensibilidad. Por supuesto, esto dependerá de cada asociación, ya que cada una hace sus reglas y sus normas. Personalmente, no le veo sentido alguno a negarle a nadie que sea socio. Conflictos personales aparte, claro. Las asociaciones viven principalmente de las cuotas de socios y si alguien, singlutenista o no, quiere contribuir con su cuota, no le veo sentido negárselo. Especialmente cuando ellas son las primeras que lamentan la falta de socios. En todo caso,
Os animo a que os acerquéis a la asociación que os interese y se lo planteéis directamente. Raro me parecería que os dieran con la puerta de las narices para esto, ya os lo digo. Aprovecho para comentar que lo más habitual es unirse a la asociación de la provincia o la comunidad autónoma en la que vivimos, de manera que nos podemos beneficiar de información y actividades que tienen pues un interés más local. Pero de nuevo, raro me parecería que os negaran la inscripción en otra, de otra región, a la que queráis apoyar por el motivo que sea. En mi opinión, se trata de acabar con ese concepto que tenemos del asociacionismo clientelista, en el que yo pago una cuota para que me den cosas. Yo soy más de la idea de hacer mi pequeña contribución para conseguir cosas para el colectivo. La siguiente pregunta, os seré sincera, no es que me la haya hecho mucha gente, pero me pareció de una trascendencia lo suficientemente importante como para traerla aquí con el tema que estamos tratando hoy. Me la hizo hace unos años una chica en una feria de productos sin gluten. Me contó que le gustaba mucho mi trabajo y que muchas veces ella se preguntaba qué podía hacer para contribuir también al mundo sin glutenista, pero que se veía tan apurada estudiando y con sus cosas que no se veía abriéndose una cuenta de Instagram o algo similar, que tenía miedo de empezar algo que luego no iba a continuar y que se sentía culpable de no estar haciendo nada. Lo primero que le dije es que nada de culpabilidades ni comparaciones. Cada uno de nosotros tenemos una realidad completamente distinta a la de todos los demás y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Algunos elegimos este camino de manera más profesional, otros comparten y divulgan por diversión, porque les entretiene estar en las redes sociales, no sé, cocinando o compartiendo restaurantes. Y hay quienes bastante tienen con lo suyo como para ocuparse de lo de los demás. Le conté que lo mejor que podemos hacer siempre es cuidar de nosotros mismos primero. En el episodio sobre veganismo contaba que el activismo vegano necesita personas sanas, contentas y tranquilas, y el activismo sin glutenista también. Si involucrarte de una manera tan activa en la causa sin glutenista te va a quitar calidad de vida, no es tu batalla. Ahora bien, no penséis que no hacéis nada o que no podéis hacer nada, que abrirse un Instagram es la única manera de contribuir. Os voy a dejar 4 cosas muy sencillas que podéis hacer por el colectivo sin glutenista. Lo primero, cuidaos mucho, sed los primeros en saber bien cómo llevar una vida sin glutenista de una manera segura, fácil y feliz. Nada contribuye más al mundo sin glutenista que tener a sus sin glutenistas bien. Lo segundo, conoced vuestros límites. Sabed hasta dónde podéis llegar con la información que tenéis e id avanzando en ella en la medida de vuestras posibilidades. Esto será lo que os convertirá en sin glutenistas responsables con vosotros y con los demás. Luego, sed altavoces. Difundid la palabra sin glutenista. En las comidas familiares, en el trabajo, en el colegio, en la carnicería del barrio. Que no os dé miedo a identificaros como sin glutenistas y contar de manera amable y amena qué supone esto. Os voy a poner un ejemplo muy gracioso que me pasó a mí. En una ocasión estaba pagando en la frutería y me preguntaron, bueno, me ofrecieron de regalo una barra de pan. Y en lugar de decir no gracias, dije no gracias, soy celíaca. Enseguida la cara de la cajera que me atendía y la del cajero que estaba al lado se llenaron de curiosidad y se interesaron por ello. Empatizaron, me preguntaron por los precios, quisieron saber si había grados de celiaquía y hasta se disculparon por ofrecerme pan. Con una sonrisa y con mucha amabilidad respondí a todas sus preguntas. Les comenté que no hacía falta disculpa alguna, solo faltaría. Y aproveché para contarles que era una buena idea mantener el pan en un rincón como lo tenían y les agradecí que no lo tocaran con los mismos guantes con los que cogían mis frutas y verduras para pesarlas. Y de hecho, en lugar de la barra de pan, me regalaron una coliflor. Como veis, todo esto se produjo en 3 minutos en la caja de una frutería y de pronto 2 personas más y cuantos curiosos estuvieran ahí cotilleando se fueron a casa sabiendo alguna cosita más de nuestro mundo. Por último, apoyad a los inglutenistas de vuestro entorno y buscad apoyo en vuestros amigos y familiares. Ya hablaremos de todo esto en otro episodio dedicado a las emociones inglutenistas, pero la red de apoyo con la que contamos para cuantas dificultades nos encontramos en la vida es importantísima.
Apoyad también aquellas causas que veáis que contribuyen a mejorar nuestro mundillo. Restaurantes, blogueros, obradores, asociaciones, médicos, dietistas, nutricionistas, investigadores, fabricantes, en fin, entre todos formamos una enorme red que mantiene en pie el mundo simultanista y que lo hace cada vez más fuerte. En la medida que podáis, comprad, agradeced, compartid, comentad, todo aquello que os nazca. Vuestro apoyo ayuda muchísimo más de lo que creéis. Y con esta reflexión voy a cerrar el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os deje, pues eso, reflexionando y que sobre todo os ayude a tener una vida singlutenista más feliz. Tienes las notas de cada capítulo de Tripas Corazón en mi página, singlutenismo.com. Además, puedes suscribirte a este programa de radio en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio. Si me escuchas desde Apple Podcast, déjame unas estrellas y una reseña para ayudarme a que este podcast crezca sano y feliz. Por último, anímate a compartir el enlace de este programa en tus redes sociales y por WhatsApp con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.